Primera de Timoteo capítulo 5, del 1 en adelante. Lo tenemos todo. La palabra del Señor dice así: no reprenda al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto: primero a ser piadoso para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también a estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda que no menor de 70 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Amén. Hasta aquí vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que habla a nuestro corazón, que habla a nuestras vidas. Padre bendito, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque para siempre tu misericordia, Padre. Gracias por tu palabra, porque tu palabra son vida y vida en abundancia. Ellas son las que hablan, Señor, a nuestro corazón, hablan a nuestro espíritu. Te rogamos que nos hable en esta tarde, Señor. Espíritu Santo, obra en nuestras vidas. Espíritu Santo, haz todo lo que tú quieras hacer en esta tarde, en este lugar. Muévete como tú te quieras mover, Espíritu Santo. Tú tienes la total libertad para hacer lo que tú quieras en este lugar. Padre, oro para que no salgamos de este lugar de la misma manera que hemos venido a este lugar, Señor. Glorifícate para gloria de tu nombre. Quita toda distracción, Señor. Afina los oídos, Padre, para que esté alineado, Padre, con tu espíritu. Oh Dios de los cielos, obra en cada corazón para gloria tuya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Bien, aquí el apóstol Pablo le está dando instrucciones al joven pastor Timoteo, que era su hijo espiritual, hijo en la fe. El pastor Timoteo era un pastor joven, pues el apóstol Pablo dejó a cargo la iglesia que él anteriormente estaba pastoreando allí en Éfeso. Y él le escribe a su hijo en la fe cómo tratar a los demás.
¿Cómo tratar a los demás hermanos? Tratarlo con amor. Tratarlo como si fuese un núcleo familiar. ¿Y qué es el núcleo familiar? Nosotros somos toda una familia. ¿Cuántos lo saben que somos una familia? Es más, alguien dijo que somos la familia más grande de la tierra. ¿Sabe por qué? Porque somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre y hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Por tanto, tenemos un mismo Padre. Somos hermanos en Cristo Jesús. Por tanto, tenemos que amarnos unos a los otros y no tratar a los demás ásperamente ni sin amor. Porque el Señor no nos trata a nosotros sin amor, ni ásperamente. Él nos trata con amor, con ternura. Amén. Porque es nuestro Padre. Ahora, lo primero, Él le dio instrucciones sobre los ancianos. ¿Cómo debía exhortarle? ¿Cómo debía exhortar a un anciano? Le dice, como a un padre. Como a un padre debe de exhortarle. ¿Y qué es la palabra exhortar? Animar, instruir, motivar a alguien con amor. Y es que el amor de Dios mora en nuestro corazón. Por tanto, nosotros lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque si el amor de Dios está en nuestro corazón, entonces lo podemos hacer. Lo segundo, a los jóvenes como a hermanos. Lo tercero, a las ancianas como a madres. Cuarto, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza, con todo respeto. O sea, que esto es un núcleo familiar. ¿Por qué? Porque somos una familia. Somos los hijos de Dios. También le dio instrucciones sobre las viudas, que en verdad lo son. Y más adelante lo veremos por qué. Aquí él hace énfasis que en verdad lo son. Aquí está hablando de una viuda que no tenía a nadie que pudiera cuidar de ella. Una viuda en la antigüedad que no tenía ni hijo ni nietos que se hicieran cargo de ella, estaba destinada a vivir bajo una pobreza terrible. Anteriormente no era como ahora, que ahora pues hay jubilación, hay ayuda social y hay también industrias que realmente que son trabajos mucho menos pesados, que se puede hacer una persona pues que tenga su edad, pero puede hacerlo. Pero anteriormente los trabajos eran muy duros, eran muy fatigosos. Por eso cuando una mujer quedaba viuda y no tenía hijos ni nietos que se hicieran cargo de ella, era muy difícil para esa viuda y peor aún si era avanzada en edad, que ya no podía volverse a casar, no podía volver a formar una familia. Era peor aún. Tenemos el ejemplo de la viuda de Sarepta, cuando Dios envía al profeta Elías para que esa viuda lo sustentara. Fíjense, Elías había profetizado una sequía. ¿Por cuántos años? Por 3 años y medio. Imagínense usted. 3 años y medio sin llover, sin caer ni una gota de agua, ni rocío también. Fíjense. Es decir, que la tierra no era regada.
¿Qué significa esto? Que había una hambre, había una hambruna terrible, terrible. No había alimentos, no había pasto para los animales, no había agua para los animales tampoco, ni para la persona. Era terrible. Y el Señor pues le dijo a Elías que fuera a un arroyo y se quedara por ahí. Y que él le había dado orden a los cuervos para que los alimentaran. Imagínense. Bueno, hay algunos que dicen que estos cuervos no eran aves, que eran personas. Y dice la Biblia que esos cuervos le llevaban alimentos, llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde. Y Elías bebía del arroyo. Sea como sea, que fueran personas o fueran aves, el Señor le dio la orden para que alimentara a Elías. Y lo alimentaba. Pero llegó un momento que el arroyo se secó. No había agua. La sequía tan grande que había. Y él le dijo, levántate, vete a Zareta, porque allí yo le he dado orden a una viuda para que te sustente. Pero esa viuda no tiene nada. Y no hay nada, no hay alimento. Tiene un hijo, no sé si el niño era pequeño, no podía trabajar. Lo que sí es que esa viuda solamente estaba pensando en la muerte, morirse. Solamente. Y el Señor dice, levántate, vete a Zareta, que allí yo le he dado orden a una viuda que te alimente, que te sustente. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 9 al 12 dice, levántate, vete a Zareta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zareta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Fíjense, el pensamiento de la viuda. Comerse ese bocado de pan, ella y su hijo, para que se dejaran morir. Pero, y entonces el profeta le dice que le dé a él. Y que ella iba a tener provisión. Porque es que cuando el Señor da una orden, esa orden se cumple. Pero el Señor es el que va a proveer. De tal manera, esta mujer era una viuda que no tenía nada. Pero si Él es nuestro proveedor, el Señor provee de donde no hay. Y Él hace lo imposible. No porque hay imposible para Dios, porque para Dios no hay imposible. Dios no tiene barrera. Lo imposible es para nosotros. Pero Dios se encarga de aquellas cosas que nosotros no podemos hacer. Esta viuda estaba pensando solo en la muerte, porque no tenía más sustento, ni tenía quien la sustentara. Humanamente hablando, su condición de ella estaba para dejarse morir. Pero el Señor tuvo cuidado de esta mujer. ¿Cuántos saben que el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros? Porque si el Señor cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros, que somos sus hijos? Y Él se detuvo para formarnos a nosotros. Él se detuvo. Entonces, y nos hizo, ¿a qué?
Imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo no vas a tener cuidado de nosotros? Como un padre tiene cuidado de sus hijos. ¿Qué padre no tiene cuidado de sus hijos? Yo creo que todo padre, ¿verdad? Tiene cuidado de sus hijos. Por tanto, el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuántos saben que Él es nuestro proveedor? Él es nuestro sustentador. El Señor nos sustenta, hermano. El profeta le dijo a la viuda que la harina y el aceite no escasearía. Esto representa la provisión de Dios para nuestra vida. Siempre Dios va a proveer para cada uno de nosotros. Siempre. Ahora, no le estoy hablando de lujos o de caprichos. Le estoy hablando de su necesidad. Él va a cubrir su necesidad. Y esto, que no es que no te puede dar tu lujo o tu capricho. Si puede, te lo puede dar. Claro, pero el Señor ha prometido tu necesidad, va a cubrir tu necesidad. Sustento y abrigo, Él te va a dar. Él te va a dar. Y es una promesa de parte de Él. Dice que con sustento y abrigo, que estemos contentos, dice la Biblia. Pero a veces, muchas veces queremos mucho más. Y no estamos conformes con lo que tenemos. Entonces, realmente estamos infelices con lo que tenemos, pero no somos felices, no somos más felices porque estamos pensando en lo que no tenemos. Entonces, el Señor siempre te va a cubrir la necesidad que tú realmente necesitas. Amén. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 14 al 16, dice, porque el Señor Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no se escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra del Señor que había dicho por Elías. No se escaseó, sino que hubo provisión durante la sequía. Y es que el Señor siempre te va a proveer lo que tú necesitas. También tenemos el ejemplo de Noemí. A esta se le murió el esposo y sus 2 hijos, y esta mujer era avanzada en edad. Pero el Señor tenía cuidado de ella a través de su nuera que se llamaba Ruth. Esa es una historia apasionante. Yo les recomiendo a ustedes que la lean. Son 4 versículos nada más, pero es apasionante. ¿Cómo vemos al Señor en la vida de Ruth? Una mujer entregada, una mujer amorosa que amaba sin condición, sin poner condición, un amor ágape. Un amor que es parecido al Señor, porque el Señor nos ama con un amor ágape, con un amor desinteresadamente. Y ella amaba a esta mujer, a su nuera, con ese amor desinteresado. Y vemos lo que pasó en Ruth capítulo 1, capítulo 1, versículo 1 al 5. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y hubo un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos, de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas,
El nombre de una era Olfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión. La mujer quedó desamparada, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Es decir, no tenía amparo ninguno. No tenía quien se hiciera cargo de ella. ¿Por qué? Porque su marido había muerto y sus 2 hijos también habían muerto. Es decir, que ya estaba humanamente desamparada, porque no tenía ni hijo, no tenía ni marido, pero tampoco tenía nietos. Es decir, no había descendencia. No había. Noemí le dijo a su nuera que se regresaran a casa de su madre. Claro, ella le dice que se regresaran a casa de su madre porque ya realmente ella no tenía más hijos. Y le dijo que aún si ella pudiera volver a tener hijos, ella no iban a esperar que ellos crecieran. Por tanto, que se regresaran a su casa. Leímos los 2 nombres. El primer nombre era Olfa. La Biblia dice que Olfa le da un beso y se despide y se regresa a la casa de su madre. Pero Ruth, que tenía un amor incondicional por su suegra, no hizo lo mismo, sino dijo una palabra que te pone los pelos de punta, porque realmente, ¿quién no le gustaría tener una nuera como Ruth? Que ama desinteresadamente. ¿Quién no le gustaría tener? Fíjense lo que dice Ruth capítulo 1, versículo 15 al 17. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a su dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegue que te deje y me aparte de ti, porque a donde quieras que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Fíjense qué palabra le dice Ruth a su suegra. No había quien la separara. ¿Por qué? Porque le amaba de corazón. Pero le amaba desinteresadamente. ¿Y sabe a quién se parece este amor? Al amor de Cristo Jesús, que nos ama a cada uno de nosotros desinteresadamente. Porque la Biblia dice que antes de que nosotros amáramos al Señor, Él nos amó primero. Por eso nosotros amamos a nuestro Dios. Pero ella amó a esta mujer y se entregó por ella realmente. Y porque amaba a esta mujer. Pero fíjense, el Señor usó a Ruth para proveerle a Noemí. Él es nuestro proveedor. Él usó a Ruth para que Noemí fuera sustentada. Y no solo eso, el Señor usó a Ruth como instrumento para que el Salvador del mundo viniera aquí a la tierra. En Ruth capítulo 4, versículo 13 al 21 dice, vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y el Señor le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loada, que significa alabar, sea el Señor que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Y ella es de más valor
para ti que 7 hijos, fíjese. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Es decir, cuidó de él en su regazo, lo puso en su pecho. Y su aya fue su cuidador. Ella lo cuidaba como que si fuese su hijo. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Aram. Hiram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz. Y Boz engendró a Obed. Fíjense, hay una descendencia. O sea, que este hombre, Obed, era el abuelo del rey David. De la descendencia, porque la Biblia dice que el Cristo viene de David, es de la generación de David. Entonces, fíjense cómo, del linaje de David, fíjense cómo el Señor usa a Ruth para que el Salvador viniera a este mundo. Y fíjense lo que dice en Mateo capítulo 1, versículos 6, versículos 5 y 6, dice, Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y el versículo 16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Fíjense cómo el Señor usa a Ruth para que el Salvador viniera al mundo. Pero no solo eso. ¿Sabe quién era Rahab? Rahab era la ramera que realmente cuando fueron los espías a inspeccionar la tierra, que ella escondió a las personas que Moisés había enviado allí, ella lo escondió. Y Dios tuvo misericordia con ella. Y de tal manera, fíjate, ¿de dónde viene vos? De Rahab. Es decir, que aquellas cosas que a lo mejor no vale para el mundo, en la mano del Señor sí vale. Dios lo hace precioso, porque lo vil y menospreciado escogió Dios del mundo para avergonzar a aquellos que realmente creen ser algo. Porque Dios con esas cosas pequeñas hace cosas muy grandes. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. En el pasaje que leímos, había una lista donde estaban anotadas las viudas que necesitaban ser sustentadas. El apóstol Pablo le da unos requisitos al joven pastor Timoteo para que la iglesia pudiera sustentar a las viudas en aquellos tiempos. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 9 al 10 dice, sea puesta en la lista solo la viuda menor, no menor de 70 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Aquí hay unos requisitos que están en esta lista para poder recibir la ayuda como una viuda. Ahora, estos requisitos eran muchos y realmente pues
No era tan fácil, ¿no? Y aquí habla porque parece como algo contradictorio, que dice si ha criado hijos, pero si ha criado hijos, entonces los hijos tendrían que hacerse cargo de ella, ¿no? Pero esto tiene que ver con hijos espirituales en la fe. Espiritual en la fe. ¿Por qué? Porque realmente si tiene hijo o tiene nieto, y esto realmente pues era una costumbre en Israel de hacerlo, porque acuérdense cuando Jesús, uno le dice, Señor, te seguiré, pero deja primero que entierre a mi padre. ¿Y sabe la contesta de Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, que era una costumbre de los hijos hacerse el cargo de los padres, honrar a los padres, cosa que se ha ido perdiendo poco a poco. Y realmente nosotros como padres tenemos que honrar a nuestros padres y tenemos que cuidar de ellos. ¿Sabe por qué? Para que nuestros hijos vean lo que hacemos, porque nuestros hijos no van a hacer lo que nosotros les digamos que hagan. Nuestros hijos van a hacer lo que ellos ven que nosotros hagamos. Es decir, o sea, no es por una imposición. Por ejemplo, tú quieres que tu hijo lea la Biblia, pues léela tú primero, porque ellos te están mirando. Tú quieres que tus hijos vayan a la iglesia, pues empieza a ir a la iglesia, para que ellos vean que tú estás yendo a la iglesia. Pero a veces no lo hacemos así. ¿Tú quieres que tus hijos oren? Pues ora. Si tus hijos nunca te ven orar, por tanto, ¿tú quieres que ellos oren? Pues tienes que orar. ¿Por qué? Porque ellos van a hacer lo que te ven hacer a ti. Le voy a dar un pequeño testimonio de un padre de familia que tenía varios hijos. Esto es verdad, ¿eh? Y claro, este padre de familia, pues era un hombre que vivía en la calle, dormía en la calle, vivía fuera de la casa, y los hijos iban creciendo y observándolo. Ellos iban mirando. Y claro, y un día él está en su casa, por la noche, era tarde la noche, y los hijos no estaban ahí. Y él lo espera y habla con ellos. ¿Y sabe lo que ellos le contestaron, le respondieron? Que él no era indicado para darle a ellos esos consejos. ¿Sabe por qué? Porque no era ejemplo. ¿Y sabe lo que dijo el padre de familia? Pues ya yo lo que tengo es hombres en mi casa, tengo persona adulta. Es decir, que ya no tuvo argumento más de llamarle a la atención. Porque nosotros tenemos que ser ejemplo. Si no lo somos, por tanto, no espere que tus hijos lo van a hacer. Por tanto, nosotros tenemos que ser ese reflejo para que ellos vean. No por lo que les decimos, sino lo que ellos ven, entonces ellos van a hacer. Aquí hay unos requisitos que están en la lista para poder recibir la ayuda como viuda. No menor de 70 años. No menor de 70 años. ¿Sabe por qué? Porque quizás esta mujer se ha declarado viuda, pero todavía ella tiene todos sus deseos y quiere volverse a casar. Por tanto, ella ha dado voto. Y si ella, luego que dio los votos, entonces ella se vuelve a casar, ha fallado. Por tanto, por eso el apóstol Pablo dice, no menor de 70 años. ¿Por qué? Porque si tiene deseo de volverse a casar, que se case. Pero si ya la tienen por viuda y ella vuelve y se casa, entonces ha fallado a su palabra. Entonces le dice, no menor de 70 años, que haya sido esposa de un solo marido, o sea, que le haya sido fiel a su marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha hospedado a alguien
en su casa, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, a los que tienen problemas, han ayudado, ha sido un socorro para esa persona. Y por último, si ha practicado toda buena obra. Quiero detenerme si ha lavado a los pies de los santos. Este es el mensaje central. Lavar los pies de los santos es servir al Señor a través de la iglesia, a través de los hermanos, a través de las personas. Es el servicio a los demás creyentes. Es lavar los pies a los santos. Tenemos el ejemplo del carcelero de Filipo, cuando Pablo y Sila fueron azotados y luego fueron encarcelados. La Biblia nos enseña que allí ellos cantaban himno a medianoche y los demás presos, le escuchaban. Fíjense cómo eran estos hombres apasionados por el Señor, un fervor por el Señor, aún estando privados de libertad, adoraban al Señor. En vez de quejarse, glorificaban a Dios, cantaban himno al Señor. Dice la Biblia que en aquella noche hubo un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel. Se cayeron las cadenas porque aparte de que ellos estaban privados de libertad, tenían cadenas puestas. Y las puertas se abrieron. Y el carcelero de Filipo, el que estaba cuidando de ellos, cuando vio esto, cuando despertó, porque parece que se había echado ahí una cabeceada, sí, y cuando abre sus ojos, saca su espada, queriéndose quitar la vida, pensando que los presos se habían escapado. Y Pablo, fíjese lo que le dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 16, versículo 27 al 34, dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de las cárceles, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estábamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Y llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Fíjense lo que hizo este hombre, el carcelero. Oiga, fíjense, si esos presos si hubiesen escapado, era un muerto seguro. ¿Y sabe quién le salvó la vida? El Señor. El Señor le salvó la vida. Porque el Señor es el que nos guarda y el que nos protege. Pero el Señor tenía un plan, tenía un propósito con él, hermanos míos. Porque a lo mejor nosotros cuando estamos pasando por ciertas situaciones en la vida, por cierto proceso, pensamos que es para mal. No. Es para bien nuestro, porque la Biblia dice que todo obra para bien lo que aman al Señor conforme al propósito que hemos sido llamados. Amén. Todo obra para bien. Y este hombre, fíjense, dice que le lava las heridas. Ahí va el servicio, le sirvió a ellos. Y no solo eso, se lo llevó a su casa y le puso la mesa. Ahí está el servicio, hermanos míos. Lavar los pies de los santos. Iglesia, ¿cuántos pies ha lavado? No digan nada. ¿Cuántos pies ha lavado? Cristo, siendo Dios, le lavó los pies a los discípulos, a tal grado que el apóstol Pedro
no quería dejarse lavar los pies por el Señor Jesús. El apóstol Pedro se encontraba eso muy denigrante para que el Señor hiciera eso. Porque quien hacían este tipo de servicio eran los esclavos domésticos en los hogares. Los esclavos domésticos hacían ese tipo de servicio. Y Jesús se ciñe su manto y empieza a lavar los pies de los discípulos. Ojo aquí que ahí también estaba Judas, el que le iba a entregar. Quiere decir que el Señor sirvió hasta el último día. En Juan capítulo 13, versículo 4 al 9 dice, se levantó de la cena y se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Al principio no quería, pero ya después ya quería que fuera más profundo, porque realmente eran los pies, pero ya cuando el Señor le dice, no tendrá parte conmigo, entonces no, Señor, no solo eso, sino las manos, los pies y la cabeza también. Esto es un ejemplo claro de Jesús para nosotros que aprendamos de Él, para que sirvamos a los demás, para que sirvamos a la iglesia. Juan capítulo 13, versículo 15, dice, porque ejemplo es dado, para que como yo es hecho, vosotros también hagáis. Nosotros hemos sido llamados a servir a Dios, no a ser servido. Cristo vino a servir hasta el último día de su vida. Por tanto, nosotros tenemos que imitarle a Él, a Cristo Jesús. No a ser servido, sino a servir a los demás. ¿Por qué? Porque a eso no ha llamado al Señor. De igual manera, nosotros debemos servir a Cristo hasta el último día de nuestra vida. En Mateo capítulo 20, versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Iglesia, hemos sido llamados a servir a Dios. Hemos sido llamados a servir a Dios. En Éxodo capítulo 9, versículo 13 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Esto era cuando el pueblo de Israel estaba bajo la esclavitud en Israel. Y el Señor le manda a decir al faraón que dejara ir a su pueblo para que le sirva. Estaban en una esclavitud, pero el Señor lo libertó del yugo de faraón. También el Señor nos ha libertado a ti y a mí del mundo para que le sirvamos. Hemos sido libres. Hemos sido libres del pecado, de la muerte y de los yugos de Satanás. Lo hemos sido porque quizás tú puedes decir, pero yo no era siervo de Satanás. El Señor dice en su palabra que no hay punto muerto, no hay un punto neutral, no hay neutro. O estás con el Señor o estás en contra del Señor. O recoges con Él
o de parrama, pero punto muerto no existe. Hay algunos que dicen, no, yo no estoy ni con Dios ni estoy con Satanás. Pero no existe, eso no existe. O estás con uno o estás con el otro. Nosotros anteriormente, antes de conocer al Señor, antes de venir al Señor, nosotros éramos esclavos a Satanás. Pero el Señor nos ha hecho libres, nos ha libertado, hermano. Él pagó el precio por ti y por mí en una cruz. ¿Para qué? Para que hoy tú y yo podamos gozar de esta libertad que no tiene precio, hermanos míos. La libertad. Eres libre en Jesús. ¿Cuántos son libres en Jesús? Somos libres en Él. Él pagó el precio por nosotros. Por tanto, nosotros tenemos que servirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. A nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Denle un aplauso a nuestro Dios. Hay una recompensa para los que sirven a Dios. Aparte de la salvación, hay una recompensa. En 1 de Timoteo, capítulo 5, versículos 9 y 10 dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 70 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Mis amados hermanos, estos 8 requisitos de la viuda para poder estar en la lista está ligado a una sola cosa: al servicio a Dios. No hay otro. Al servicio a Dios. Únicamente y exclusivamente al servicio al Señor. En Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre y habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Dios no es injusto. Dios no se olvida de lo que hacemos por Él. Él no se olvida. Hay una recompensa de parte de Dios para todos aquellos que sirven al Señor. Y no lo hacemos por eso. Lo hacemos por lo que ya Cristo hizo por nosotros. Dio su vida en la cruz del Calvario y por su gracia y su amor estamos aquí. Entonces, por agradecimiento le servimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ya para terminar, si Jorge me puede acompañar, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es una promesa de parte del Señor. Su galardón con Él es su recompensa. La recompensa, aparte de la salvación, una recompensa trae el Señor para todos aquellos que sirven en su obra. Lo que hacemos por el Señor no se olvida. Aún después de muerto, dice la Biblia, que nuestras obras siguen en la mente de Dios y en el libro de Dios, en el libro de las obras, están anotadas todo lo que tú has hecho por el Señor. Por tanto, amada iglesia, sirvamos a nuestro Dios sin esperar nada a cambio, pero Él te va a recompensar, porque no lo hacemos por eso. ¿Por qué? Porque así es nuestro Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Él no es como nosotros. Nosotros nos olvidamos de las cosas buenas que hacen por nosotros, pero Dios no se olvida nunca. Dios no se olvida nunca. Dios lo tiene presente, hermano. Y en aquel día, Él lo recompensará. En el día del Señor. El Señor viene pronto. ¿Cuántos están preparados para esa venida? Él viene pronto, hermanos. Por tanto, tenemos que estar preparados para ese gran día. Cierren sus ojos. Vamos a orar a nuestro Dios.
Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia, porque tú tienes tanta misericordia, tienes tanta paciencia con nosotros. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú cuidas de cada uno de nosotros, Señor. Gracias que aún cuando todos nos abandonan, cuando no tenemos a nadie a nuestro alrededor, tú estás con nosotros. Tú estás ahí en medio del dolor, en medio de la tristeza, y tú cuidas de aquellos que más sufren, Señor. Tú cuidas de las viudas, tú cuidas de los pobres, Señor, porque son más vulnerables, porque tú tienes cuidado de tu creación, Padre. Aunque no somos merecedores, Señor, de ti, porque todos te hemos desagradado, Señor. Todos sin excepción hemos hecho lo malo delante de ti. Pero por tu gracia y tu misericordia y tu inmenso amor estamos aquí, Señor. Oh Dios de los cielos, Dios de la tierra, bendice este pueblo, Señor. Guarda esta iglesia, Señor. Guarda cada hermano, Señor. Tu gracia y tu misericordia esté con cada uno, Señor, de nosotros. Señor, y danos un corazón agradecido para servirte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente, Señor. Entregarnos cada día más a ti, apasionarnos por tu obra, Señor, porque hemos sido llamados a servirte, Señor. Tenemos, Señor, esa gran responsabilidad de llevar a cabo, Señor, lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Espíritu Santo, danos la fuerza, danos el poder para seguir, para avanzar y para no detenernos en medio del camino.